Estamos esta mañana en el informativo NTI. Recuerde que nos puede escribir a nuestras cuentas de Twitter, @OrmarTV, con el hashtag YoInformoNTI. En las últimas semanas ha habido algunas medidas tomadas por el Gobierno Nacional que han tenido un impacto en la opinión pública. Evidentemente lo que hemos visto el día de ayer con las marchas es parte de esta reacción ante sobre todo las medidas económicas, que es uno de los temas más comunes en el debate y en la discusión de café de cualquier familia. Esto tiene una lectura política, pero también tiene una lectura comunicacional. Con nosotros, para analizar y poder entender este y otros escenarios que hemos vivido en las últimas semanas, con nosotros nos acompaña Antonio Tramontana. Él es un experto en comunicación y un analista en opinión pública. Antonio, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente. Un placer estar aquí en esta tierra tan hermosa y un abrazo cálido para Gracias, Antonio. Manaví. Lo primero que me gustaría analizar es esto del impacto de las medidas, porque más allá de la lógica económica y de la macroeconomía, baja el precio del petróleo, hay que defender la producción local, etcétera, etcétera, las salvaguardias como que han golpeado casi todos, pese a que el gobierno insiste en que solo es a la clase pudiente, porque los productos son de... los importados, me refiero, son de consumo suntuario. Sin embargo, vemos que la realidad es otra. ¿Qué reacción se ha podido medir en las calles con la opinión pública? A ver, hay una reacción que es la primera que usted va a encontrar y es producto de lo que usted ha venido gastando en función de $30 anualmente con el aumento de sueldo que se da y el gobierno pone ese tope. Si usted de la noche a la mañana le dicen que recibía 30 como una constante, recibe 14, por ahí usted ya el bolsillo tiene menos 16, por ahí ya no agrada. Por un lado eso comenzó el año y vamos a cumplir el trimestre, y por el otro, en el último trimestre vienen lo que se podría llamar ciertos ajustes de artículos, pero que ¿suntuario hasta dónde? La pregunta es, ¿qué es suntuario? ¿Es un cuaderno, es un suntuario? ¿Un pañal desechable es un suntuario? ¿Un jabón, un desodorante, una toalla sanitaria? Bueno, habría que ver cuán suntuario es, si tiene más perfume o menos perfume. Una moto, o sea. Pero evidentemente, ahí es lo que yo digo, y sostengo como tesis que ya lo viví en el 2014, ¿verdad? Y en ese lado, digo, hay factores, variables y tendencias. El factor del precio del petróleo está provocando en variables macro y microeconómicas en el Ecuador. Fíjense lo que dijo. Tendencias que no son de aceptación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el gobierno con su rata o con su tasa de aceptación e intención de voto, que es promedio en el país 35%, va a tener la oscilación del más o menos 5%, y mucha gente podría en un momento determinado a las huestes que son de la lista 35 no ver con buen reflejo. Esto producto de lo que ayer pasó con las movilizaciones, pero definitivamente el factor que incide es el factor del precio del petróleo. Evidentemente que impacta, va a impactar y va a seguir una tendencia. Y sigue a la baja, de hecho. Pero lo importante es que si el señor presidente sostiene que si las cosas tienen que subir por salvaguardia, yo por lo menos voy a poner una vela al santo pues, para que bajen pues, después de los 15 meses, lo que digo, porque si todo, ¿de qué ha servido? ¿De qué ha servido? Tengo entendido que inclusive las máquinas de afeitar, que no es un producto suntuario, sino que tal vez no lo fabriquemos, creo que Vic lo fabrica, pero también se han incrementado notablemente. Pero... De hecho, hay muchos productos que se han incrementado. Muchos ciudadanos de a pie, de la calle, lo comentan, no solamente los especialistas o los expertos, que una familia que tiene bonanza económica se prepara para las épocas de vacas flacas, que las tenemos todos, las empresas, las personas y los países. Y que evidentemente este gobierno aparentemente no habría tenido la prevención, es decir, si se me cae la economía por diferentes factores externos que no los controlo, debo tener un colchón. Y dicen, después de 8 años nos damos cuenta de que no ha habido esa prevención, porque efectivamente son medidas para muchos extremas o desesperadas. Reducción de los salarios de los propios funcionarios, empezando por el presidente, el tema de las salvaguardias y otro tipo de restricciones que evidentemente están afectando al modelo general de la economía. ¿Puede haber esa percepción también de que no hubo una organización de una economía? No, yo diría que el factor petróleo en la incidencia que debe impactar en la mitad de los ingresos del Estado, en la mitad de los ingresos del Estado me atrevería a decirle que no es en una medida tan fuerte de shock. Le voy a sostener por qué.
La economía se sostiene a lo largo del año producto de varias variables. Una de ellas es ingreso petrolero, pero hay una que es un factor predominante. Marzo y abril, las personas naturales, las empresas comerciales, pagan el impuesto a la renta. Entonces quiere decir que el gobierno se va a fondear. El gobierno tiene a su favor una buena calificación de riesgo país en bonos, entonces puede recurrir al bono. Lo cual significaría que en un momento determinado el primer semestre está cubierto, por lo menos. Cubierto. Segundo semestre, hago así. Porque ahí sí. No sabes qué puede pasar. O sea, sí podría. Y con esto quiero aclarar, porque estando en un medio de comunicación que no estamos aquí sembrando ni el caos, ni el terrorismo, ni estamos hablando a favor del gobierno, sino que simplemente esto es un término económico que se mantiene como una constante. Y el mantenerse como una constante todo el mundo se da cuenta. O sea, emisión de bonos la puede hacer el país. Entonces, ¿cuál es el problema? Préstamos a China. Bueno. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Que son más caros? Sí, porque cerramos la puerta a los préstamos del Banco Mundial, del BID, pero eso ya es política de Estado en cuanto a pensamiento, doctrina y proyecto político. Y yo en eso está bien, porque si han ganado tantas elecciones, es lo que la gente le ha dado el respaldo y le ha cargado la responsabilidad. Hay un costo político en esto, porque el mayor capital político del gobierno es el respaldo y la credibilidad. Por supuesto que ¿Cree sí. que haya perdido aceptación el presidente? Yo diría que va a perder, hablemos con una medición exacta, hasta junio, que ya se sienta el impacto mayor de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque lo que más la gente le molesta o al ciudadano le molesta es el bolsillo. Es el bolsillo, olvídese, o sea. Izquierda, derecha, afecta. O sea, da lo mismo, usted hasta puede perder a la esposa, pero le toca el bolsillo, olvídese. Sí. Es tan simple como eso. Entonces, bajo las variaciones y lo que estamos viviendo, tendríamos que esperar hasta el semestre el impacto cuál puede ser y la opinión pública cómo va a girar en ese entorno. Pero eso no quiere decir que el gobierno tenga todavía recursos como los está utilizando de decir lo que dice en spot de televisión, que lo dice muy bien. Entonces usted detiene la opinión pública, pero usted la tiene que detener. Esto es como una avalancha, se desploma, cae la avalancha y usted tiene que saber cómo se salvaguarda, o sea, cómo se protege o cómo la detiene. Simple y llanamente es un incendio también. Usted lo puede controlar. Ahora, el rol que juegan los medios serios, evidentemente, que respetamos las normas éticas y la ley, cuentan una realidad, pero evidentemente no es una realidad que muchas veces le gusta al gobierno, y de allí pues sus campañas de comunicación insistentes y fuertes de que hay intereses ocultos detrás de las marchas y las protestas, y que no hay paquetazo, que no hay impuestos, simplemente son medidas para sobreguardar, si se quiere, la economía local. Esta, digamos, doble lectura que puede tener el ciudadano, ¿cuál tiene más credibilidad? La del bolsillo, directamente a la que palpa en la calle, que le subió el tomate, que le subió la lechuga, que lo que antes comía no podía comerlo porque es más caro, que la toalla sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Los cuadernos recién para el periodo de costa, que yo me imagino en algún momento la presidencia de la República eso lo va a derogar, porque es un impacto tremendo. Pues, o sea, no puedo yo subir un cuaderno sabiendo que es un bien. Claro. A no ser que hábilmente me digan que el gobierno va a regalar los cuadernos a través del telégrafo, que es la empresa que podría hacer los cuadernos, pero... Yo creo que tiene capacidad para hacer todo. Aquí hay varias lecturas que se puede hacer. Cuando hubo la salvaguardia solo con Colombia y Perú, hubo protestas de lado y lado, ya fue un tema diplomático, tuvieron que revisar las medidas. Hoy se ven abocados también a este tema, evidentemente creo que va a haber una revisión. Y hace algunos días el presidente acaba de desautorizar a su ministro del Interior a propósito de las famosas cámaras de seguridad en los moteles. Es decir, la lectura que puede tener el ciudadano es, hacen algo y luego lo corrigen como que, ups, me equivoqué. Pero evidentemente hay detrás de eso un gran perjuicio para mucha gente, para muchos sectores. Vea, licenciado Galarza, hay una frase que limita todo esto, se llama: cuando usted pasa del empacho del poder a la gula del poder, ve fantasma en todos lados. Y cree que usted santigua a todo el mundo y le soluciona los problemas a todo el mundo. Malos son los otros. Es decir, cámaras de televisión en los moteles, pues si ya las tienen, ¿para qué más? Ya nada más que quieran poner rayos X, pues me imagino, pero eso no estamos. Pero el ministro del Interior hablando de jacuzzi, o sea, está bien. Parece ser
una disputa muy marcada con la Fiscalía en el caso de Sharon del femicidio, pero, señores, o sea, digo yo a la opinión pública, hay que ser sensato, porque si no se es sensato y el sentido común no se aplica, cualquier cosa puede pasar. Claro, quien paga la culpa es la Presidencia de la República, porque es quien pone el punto y coma, el punto seguido y el punto aparte. Pero bueno, ahí está la SECOM sacando sus mejores libretos. Por supuesto que lo saque, pero usted sabe que en esto de aquí, tarde o temprano, así como usted y yo nos salen canas, hay un desgaste. Pues, o sea, no siempre vamos a estar compitiendo los 100 metros y vamos a tener el mismo récord. No, hay un desgaste. Hay que entenderlo. Y hay críticas al interior también, lo dijo el vicepresidente, el ex vicepresidente Lenín Moreno, pese a que saltaron de todas las partes del país diciendo que eso no es una posición oficial del movimiento. Incluso el presidente también minimizó el impacto. Pero ¿qué lectura puede quedar para el ciudadano dentro de casa cuestionar el tema, sobre todo de la reelección? El caso de Lenín Moreno es un caso medido en el 2013 muy detenidamente. Lenín Moreno, en el orden de percepciones de la gran ciudadanía, tiene un peso específico en cuanto al ciudadano, en cuanto al hombre que de credibilidad y respeto. De credibilidad y respeto, de confianza, de un hombre ecuánime y sobre todo la gran contribución, si no me llevo a equivocar, de 1,5 millones de ciudadanos discapacitados que los reincorporaron. Entonces, cuando él habla o cuando está fuera del gobierno, tiene un peso y bien grande. Yo entiendo que el mandatario pues, tiene que minimizar esa opción. Pero posibilidades electorales, sopla el viento y a favor y sin necesidad de meter motores. Ahora, él hizo también una observación, muy inteligentemente dijo, no es culpa del presidente del movimiento, es culpa de la oposición, porque no tiene líderes suficientemente del nivel de Correa para poderle ganar las elecciones, lo ha dicho. Y ahí va mi otra pregunta, ese encuentro de Cuenca que fue hablado por el presidente en términos gastronómicos como de fanesca, porque estaba evidentemente Jaime Nebot de la derecha, la nueva derecha si se quiere, con Mauricio Rodas, y la izquierda moderada si se quiere, del prefecto Carrasco, cada uno en su posición, pero todos hablando de un frente común para defender las libertades, se han dicho. ¿Qué interpretación podemos tener de eso? A ver, no sé si el presidente dijo la fanesca o fue Doris. El presidente fue que dijo la fanesca. Pero yo me atrevería a decir con el mayor de los respetos al presidente, no es fanesca, ni menestra. Peor arroz con chancho, pues llamémoslo así, porque si vamos a hablar de gastronomía, permítanme decírselo así, pero vamos a poner las cosas sobre el tapete. El encuentro de Cuenca, 23 de febrero, históricamente, ¿qué representa? Representa algo que... no sé si eran muchos alcaldes, ¿no? Sí, pero los tres fueron los que se visibilizaron. Los tres que los han llamado los tres mosqueteros porque le falta un cuarto para que esté D'Artagnan. Pero veámoslo de esta manera. Ese es un encuentro sin dar nombres, en que de los tres, uno se beneficia de los dos. Hay uno que se perjudica a los dos y hay uno que entra y perjudica a los dos. Ya usted entenderá, claro. O sea, sobran las palabras. La experiencia del abogado Nebot, en este caso vamos a ponerla bien puntualizada, es suprema en cuanto a su capacidad. La experiencia de Paul Carrasco, evidentemente que es un hombre que ha sido como un espigón dentro de un mar enfurecido que ha estado ahí permanentemente, es un hombre muy creativo, de mucha capacidad. Entonces, quien más se beneficia es el señor alcalde de Quito. Entonces, la contribución de este tipo de cosas, a mi modo de ver, si es por gestión y administrativa, bienvenido sea. Que yo la quiera ver con catarata de política, con catarata, con qué ojo usted lo quiere ver, ya puede ser fanesca, menestra, arroz con chancho, lo que usted quiera. Claro. Pero ya es una cuestión de apreciación y de asumir interpretaciones o de percepción. Pero ¿cuánto nos gustaría que se reúnan los alcaldes para ver, bueno, y esto he hecho yo, esto está resuelto, esto se resuelve así, la ¿cómo trabajar en conjunto, además? Lo que a mí me llama la atención ahí es que, más allá de las tendencias, las coyunturas y las alianzas, ¿por qué no está doña Lucía Sosa? No hay una mujer ahí que podría ser el D'Artagnan. Y ella es la única mujer que tuvo un combate pelo a pelo, músculo a músculo en la elección de febrero 23. Y todavía tiene un grado de aceptación importante. Y tiene un grado porque si no hubiera perdido. Entonces, los tres caballeros que estuvieron el 23 de febrero en Cuenca deberían invitarla a doña Lucía. Y doña Lucía debería dejar su tendencia política para dar su aporte.
Porque la próxima elección, para parecer mentira, están dadas las condiciones para que una mujer entre a disputar, bien sea el lado presidencial o bien sea el lado judicial. Están todas las condiciones. Es decir, hay que buscarla donde está en este momento. No digo que ella, pero sí la representación de género, porque muy pocas mujeres usted las ve hoy por hoy en aspectos de elección popular. Y eso es importantísimo. Y usted habló algo, y con esto vale la pena. Aquí hay una contribución histórica sobre la ley de comunicación y era el comercio del 2010. Lo que dije en esa fecha, no me equivoqué. Pero en todo caso, para el señor Ochoa, estése tranquilo que aquí hablamos no para ofender, sino para poner como consultor político los puntos sobre la I. Y nuevamente, le digo, muy agradecido de estar aquí en Manta, disfrutando de la brisa del mar e irradiándome con este sol exquisito que tienen ustedes. Y la gastronomía, que bueno, no voy a todavía hablar. no estamos en fresca. Muchas gracias, Antonio Tramontana, consultor político y experto en opinión pública, que nos ha dado algunas luces de lo que sucede ahora en el país con todas estas situaciones en los marcos políticos y económicos. A la pausa y volvemos.